Hola, ¿qué tal? Les habla Diana Tobar y el día de hoy vamos a desglosar las unidades 1 y 2 de la materia Derecho Penal Especial impartida por el profesor Rubén Darío Ramón en la Universidad Rómulo Gallegos. En la unidad 1 hablamos sobre el marco del derecho penal y de la medicina forense, teniendo los conceptos generales. Entre los conceptos generales tenemos el de derecho penal, que es el que regula la potestad punitiva del Estado, definiendo lo que son los delitos y las sanciones. Y la medicina forense es quien aporta el conocimiento técnico y científico esencial para la valoración objetiva de hechos y pruebas en los procedimientos penales, teniendo en cuenta que para el médico forense es imprescindible conocer la estructura del delito, siendo el Código Orgánico Procesal Penal y la ley adjetiva quienes dan el. También tenemos como conceptos generales del delito lo que es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En lo que es la tipicidad es la acción u omisión al cometer un delito, y el forense traduce los signos clínicos, como por ejemplo en el caso de lesiones. La antijuricidad es la conducta contraria al orden jurídico, a la ley. Y la culpabilidad es cuando el sujeto debe ser imputable, con capacidad de querer y de entender, y se evalúan lo que son las conductas de culpa y dolo, siendo la valoración del nexo causal entre lo que es la conducta y el resultado decisivo para establecer la responsabilidad penal. En el derecho penal abordamos lo que es el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, siendo el aspecto objetivo el conjunto de normas que tipifican los delitos y sus sanciones, mientras que el aspecto subjetivo es la facultad del Estado de imponer esas penas y la mentalidad de quien comete el acto. Por lo tanto, el aspecto objetivo se centra en los hechos, en el daño físico o psíquico causado, y el forense es quien ayuda a distinguir la conducta típica, el resultado lesivo y el nexo causal, siendo la conducta típica el acto u omisión que causa daño, y esta puede ser culposa cuando es con intención o dolosa cuando se produce por impericia o negligencia. En el resultado lesivo, este es quien determina la naturaleza, extensión o gravedad de las lesiones. Y en el nexo causal es la conexión directa entre la conducta y el resultado. Y en el aspecto subjetivo, recordando que es la capacidad del Estado de imponer esas penas y también evalúa la medicina forense lo que es la imputabilidad y la intencionalidad del sujeto, siendo la imputabilidad la capacidad de comprender la conducta o la ilicitud de la conducta, mejor dicho, y actuar conforme a esa comprensión. Y esto determina si el sujeto es imputable o inimputable, es decir, si es capaz o incapaz de responsabilidad penal. Y en cuanto a la intencionalidad, evaluamos lo que es el dolo o la culpa, siendo el dolo lo que implica la intención de causar daño, y la culpa es la omisión del deber de cuidado. Y esto me trae diferentes implicaciones jurídicas. Y ahora vamos a hablar de la teoría del delito. Esta se divide en aspectos formales y en aspectos sustanciales, siendo los aspectos formales los que se centran en las conductas prohibidas por la ley y sus sanciones. Y los aspectos sustanciales se refieren a la lesión de bienes jurídicos protegidos, como son la vida, la salud y la integridad. Los componentes claves de la estructura del delito son el sujeto activo y el sujeto pasivo, los cuales son la víctima y el agresor, la conducta típica y el resultado, y el nexo causal, la antijuricidad y la culpabilidad. Debemos tener en cuenta que la actuación pericial debe regirse por principios que garanticen los derechos, la justicia y la justicia en el proceso penal, asegurando los principios fundamentales, las garantías procesales y los derechos humanos del imputado, siendo el médico forense un auxiliar técnico y un experto independiente esencial para esclarecer los hechos delictivos. Debe actuar de manera objetiva, imparcial y seguir los protocolos de ley, aportando conocimiento especializado de forma clara y basada en evidencia. Ahora vamos a abordar la unidad 2, donde vamos a hablar de lo que son los principios y las garantías en el proceso penal. Ambas constituyen la base sobre la cual se fundamenta la legitimidad del poder punitivo del Estado. Estos no solo se encargan de encauzar el proceso judicial, sino que protegen a los intervinientes, evitando arbitrariedades y asegurando el respeto de los derechos humanos. Los principios procesales se encargan de regular el proceso penal, asegurando un marco justo, legal y ordenado. Y los principios procesales son legalidad, es decir, ninguna persona puede ser juzgada sin una ley preexistente. Presunción de inocencia, es decir, que todas las personas son inocentes hasta que una sentencia firme declare lo contrario.
Oralidad y publicidad. Las audiencias deben ser orales y públicas, con algunas excepciones. Juez natural e imparcial. La justicia debe ser administrada por tribunales ordinarios con separación plena de funciones. Investigar, acusar y juzgar. Contradicción y defensa. Todas las partes pueden presentar, controvertir y replicar pruebas. Inmediación y concentración. El juez debe presenciar la producción de pruebas en contacto directo con las partes y en las medidas probatorias. Celeridad y economía. El proceso debe ser rápido, sin formalismos ni dilataciones indebidas. Igualdad de las partes. Todas las partes deben gozar de igualdad de condiciones procesales. Por su parte, los derechos procesales son los que protegen a las partes durante el proceso penal. Estas son juicio previo y el debido proceso. Es decir, que nadie puede ser juzgado sin un juicio previo oral, público, bajo reglas procesales y con tutela de derecho. Esto está tipificado en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Motivación de las decisiones. Toda resolución debe estar razonada, fundada en derecho y hechos debidamente probados. Doble instancia y recurso. Es decir, que todos tenemos derecho a impugnar una sentencia ante organismos superiores. Y por último, tutela judicial efectiva, es decir, que todos tenemos que tener acceso a la justicia y con posibilidad de protección ante la vulneración de los derechos fundamentales. Sujetos de la relación procesal penal. Estos se dividen en sujetos principal y sujetos auxiliares y participación médico-forense. Entre los sujetos principales está el Ministerio Público, que es el órgano fundamental titular de la acción penal, juez o tribunal de control y juicio y ejecución, que es el garante constitucional y procesal del debido proceso. También está lo que es el imputado o acusado, que desde la perspectiva médico-legal es inocente hasta no tener una sentencia firme que demuestre lo contrario. Y por último, entre los sujetos principales está la defensa, que está constituida por un profesional del derecho y este puede ser público o privado. Y también tenemos lo que son los sujetos auxiliares y participación médico-forense. Entonces, allí se encuentra lo que es la víctima y sus representantes, siendo estos un sujeto activo que tiene la facultad de proporcionar las pruebas, solicitar medidas cautelares, ampliar la declaración, entre muchas otras facultades. En los sujetos auxiliares también se encuentran lo que son los peritos, expertos y auxiliares técnicos, que son los encargados de esclarecer los aspectos técnicos y científicos. Y por último tenemos los oficiales policiales y otros actores procesales. Esto es todo por la unidad 2. Muchísimas gracias.